imagen, ahí está Sapka Polak, que dice, vivo una crisis económica. Vivo en una crisis económica. En una crisis económica. El en falta, claro. Sí. A propósito, y le agradecemos a la Sapka que esté con nosotros, hay una querida amiga, hemos vivido de alguna manera también el proceso con ella, saludamos también a la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, Equidad de Género, muchas gracias por acompañarnos también, ministra. Me deja aquí la Sapka un segundito, preguntarle también a la ministra, porque son 80.000, es el número, es la cifra que tenemos 80.000 millones, ¿no? Al momento. Ya. De deudores. Todo esto se supo a raíz, parece, de la parte buena de los retiros también, que se supo y tuvimos registro de quienes forman parte de estos padres deudores. Lo que ocurrió fue que en plena pandemia, cuando se hizo crítica la situación económica a propósito, bueno, de todo lo que ocurrió, efectivamente se realizaron los retiros y a propuesta de organizaciones de madres, algunas parlamentarias, entre ellas la diputada Carol Cariola, se me escapan, pero... en ese tiempo yo también estaba de teletrabajo, mamá con guagua, fue muy duro para todos. Y presentaron la posibilidad de que se retuviera el retiro. Esa posibilidad de retener el retiro para quienes debieran pensiones de alimento generó una solicitud de 900.000 liquidaciones de deuda. Y eso generó el ánimo para que en ese momento la ministra Salaquet propusiera el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que luego nos tocó implementar a nosotras como ministerio. Este registro empezó a estar en vigencia desde el mes de octubre y han ido ingresando del orden de 10.000 deudores mensualmente. Igual es poco para la cifra final, porque hoy día tenemos... ¿Cuántos? ¿Tenemos 70.000? 80.000, por eso digo, 80.000. por el momento hay 80.000, porque como han ido ingresando 10.000 mensuales, esto está aumentando mes a mes en la medida en que también se hace el trámite y los tribunales ordenan la inscripción. Entonces, ese es el panorama actual. Son 80.000 deudores ya. Por eso digo, no es el total, porque tenemos además la cifra de las 900.000 solicitudes de liquidación de la pandemia. Entonces nos falta harto trecho. Sí, sí. Y eso, no sé, a mí personalmente me preocupa porque para poder hacer el trámite que viene tiene que estar en el Registro Nacional de Deudores. Entonces, hoy día tal vez tenemos desorientados a un montón de mujeres que no saben cómo hacerlo. Oye, y tenemos en nuestras manos una ley que de verdad nos va a traer alivio. Si bien no nos va a solucionar todo, nos va a traer alivio. Entonces, informarla en cómo se va a hacer. Eso, informarla en cómo se va a hacer. Y además, bueno, saludar a todas las mujeres que nos están viendo. Y la Sapka la veíamos que estaba mandando mensajitos, porque son muchas las mujeres que hoy en día viven una situación muy similar y parecía lo que te está pasando a ti, Sapka. Tú tienes 4 hijos. Yo tengo 4. La más chiquitita entiendo que tiene 8 años. Sí. Bueno, y ha habido, parece una rebaja en el último tiempo de la pensión que te estaban dando, lo que te tiene una situación bien compleja. Y no sé si nos puedes contar un poco. ¿Te pidieron que te fueras del departamento? A ver, mira, todo esto que yo te cuento o lo que conté ese día, que de verdad fue como caótico porque me encontré con 3 noticias súper fuertes en un minuto. Pero más que mostrarlo como un pataleo, como que terrible lo que me pasa, es como mostrar que esto nos está pasando a muchas mujeres y hace demasiado tiempo. Por eso el titular del UNO está equivocado. Nosotras las mujeres que vivimos con la deuda de alimentos, vivimos endeudadas. Vivimos en crisis económica, vivimos sin saber cuándo va a llegar. No podemos planificarnos, no podemos pensar en nuestra vejez. Son menos niños que van a la universidad. Karen, tú has visto lo difícil que ha sido por mandar a los cabros a la universidad. Tú tienes tu hijo, bueno, él trabaja, o sea, los mismos niños están hoy en día también entre todos arreglándosela para poder seguir adelante. Entre todos. Y tal como yo nos he definido, nosotros nos hemos... Sí, ha sido precioso porque nos armamos como un equipo yo diría que un equipo de alto rendimiento afectivo y de contención. Eso es lo principal. Sí. Eso ha sido lo primero. primero. Hemos funcionado. Pero eso no está bien tampoco, porque hemos perdido también mucho en el camino. ¿Qué pasa con el papá de los niños? El papá no sé. Es que como tantas mujeres... que responder él. Sí, claro. Es que es terrible, porque a no puede haber ex marido, ex pareja, pero no puede haber ex papá. Pero existen, o sea, imagínate, no puede haber ex papá, está lleno de ex papá, y efectivamente no pueden haber ex papás. Tenemos que entender que el cuidado de los niños es mucho más allá, incluso el pago de la pensión, el cuidado de los niños tiene que ver con un compromiso que uno tiene de por vida con el ser humano al cual está trayendo a este mundo. Entonces, en ese sentido, hoy día, más que decir, pucha, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella?
si vamos más atrás y nos preguntamos, ¿por qué un tribunal de justicia tiene que ir a decirle a un padre que alimenta a su hijo? ¿Por qué entonces tenemos que perseguir como Estado, o por qué tenemos que nosotras enojarnos con el Estado y con el sistema judicial? Porque sentimos que el sistema es injusto, porque sentimos que nos toca solas, porque estamos cansadas, porque así como yo, hay un montón de mamás que se levantan 6 de la mañana, que pasan las noches con los niños con fiebre, el otro día tienen que ir a trabajar igual, y con buena cara, y hacer la pega, y sin saber si a fin de mes el papá va a estar o no. Sí. Para nosotras no existe el me fue mal, claro. Para nosotras no existe el estoy cansada, estoy sobrepasada. Simplemente uno tiene que seguir remando. Y en eso nos enfermamos, nos pasan cosas, nos desesperamos y vivimos con esta angustia que pasa a ser natural, que es el vivir en una crisis económica. Un día el departamento, otro día la universidad, otro día la muela del juicio, otro día se quebra un pie. ¿Es efectivo? Entonces, 30 días te dieron para salir del departamento que estás ocupando ahora. Dentro de otras cosas, sí. ¿Qué vas a hacer? No, eso ahí se verá. La verdad es que no quiero ahondar en detalles porque ahí hay más gente involucrada, que para qué vamos a entrar en detalle. Aquí lo importante es saber la tensión que uno vive y además porque finalmente va a ser un dato, no sé, pues, buscamos como el drama. Si el drama, ¿qué más drama podemos mostrar? O sea, el que te digan que te tenés que ir en 30 días a tu departamento no es nada. Con los 15 años que llevo sacando a los chicos adelante, con los 30 años que llevan la señora en sus casas, con dentistas, profesionales que hoy día tenemos a raíz que han salido adelante, cabros campeones, hijos de campeones. ¿Y quién viene detrás? La mamá. Entonces, al final, el que te digan 30 días para esto, un día como te digo, a estas alturas es eso, es la muela del juicio, es que el cabro se caiga, es todo lo que significa la crianza de no tener a quién llamar para decirle, oye, ¿qué decisión tomamos al respecto? ¿Qué decisión tomamos en cuanto a qué respuestas le vamos a dar a nuestros hijos con respecto a la vida? O sea, ya si queréis profundizar, ir un poco más al lado más conceptual de lo que nos falta. Las mujeres hoy día vivimos abandonadas por el sistema y por el padre de los niños que no están, en este caso, en este segmento. Y nosotros aquí le vamos a dar solución a un montón de mujeres, o se les va a dar, y ella me creo parte de la cuestión, es que te juro que siguió la ley desde el principio, llegué a llorar cuando salió, porque es realmente un alivio para un montón de mujeres. La ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de la pensión de alimentos. Que viene a permitir que se pueda ingresar el sistema judicial a las cuentas corrientes y al sistema bancario de los deudores, y de esa manera va a ser mucho más expedito. Oye, ¿qué ha costado tanto que al principio se apelaba, ministra, que a lo mejor, no sé, por la jueza dictara reclusión nocturna? Se ha costado, cada paso ha sido como tan Hay muchas complicado. cosas que me emocionan de lo que dice Safka, pero porque también reconocemos ahí la experiencia de miles de mujeres. O sea, eso lo decíamos cuando estábamos tramitando la ley. No hay nadie en este país que no conozca a alguien a quien le deben pensiones de alimentos. El revés de eso es que todos conocemos probablemente a alguien que debe, porque eso es medio matemático. Sí. Y por lo tanto también tenemos que cuestionarnos cuánta es nuestra tolerancia como sociedad respecto al abandono parental. Por eso el título de la ley, ¿cierto? Es responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, porque muchas veces se piensa que el pago de las pensiones es como un favor que se hace, o que es algo, una contraprestación, algo que se hace a cambio de las visitas. No, tanto las visitas como los alimentos, la pensión de alimentos son derechos de los niños y niñas y se toman en beneficio de ellos y se determinan, por lo tanto, para ellos. Y la inspiración que tuvimos en la ley fue precisamente esa, que las mujeres tuvieran que dejar de ser investigadoras privadas. Claro. Porque yo conozco mujeres que se han hecho amigas de ejecutivos bancarios para poder averiguar si por ahí había una cuenta que ellas no hubieran conocido o si estaban ingresando recursos, sueldo que no estaba declarado. Mujeres que tienen que ser ellas las que entregan la dirección. Y la dirección, la patente del auto, hay que pedir pericia, las pericias son carísimas. Entonces, además de entrar en el detalle de cómo funciona el mecanismo, a mí me gustaría contar un par de adelantos que tiene la ley que son importantes respecto al agotamiento de quienes crían solas. Hay un 3% que son hombres también, porque ahí tenemos un 30%, un 3% de los 80.000 que son deudoras. Y quiero decir que la ley no hace distinción entre hombres y mujeres, es para todos por igual, pero tenemos una realidad en que 9 de cada 10 personas que demandan son mujeres. Son ministras de mujeres, si no me puedo referir en otro sentido. Pero a propósito de lo que decía Safka, 3 cosas importantes que vienen incluidas en la ley.
y que no son el mecanismo de pago en sí, pero que son avances importantes. En primer lugar, ¿cómo se fija el monto? Ustedes saben, Karen, que hasta hace poco el Código Civil decía que el monto de la pensión de alimentos será fijado para que el niño o niña viva con modestidad de acuerdo a su posición social. Eso decía, como si un niño por nacer en Conchalí o en Vitacura tuviera distintas necesidades de alimentación, de educación, de vestuario, de contención. Tenían distintas tarifas. Distinciones. Se establecía tarifa por niño. Gracias por suena brutal. Lo burdo, pero es así. de brutal. Y eso era una herencia de la época triste en que en nuestro país los niños no valían lo mismo ante la ley, pues. Claro. En que habían niños de primera y segunda. Sí. Entonces era una forma de decirle a las madres que demandaban, que eran las madres de esos niños como sí, pero de acuerdo a su posición social. Y eso permitía que los montos en aquellos años y en adelante también fueran tan bajos, porque una vez se dice, ¿cómo va a ser el monto que permite alimentar a un niño? Bueno, tenía un marco en esa ley y ahora lo que dice el Código Civil a partir de la vigencia de nuestra ley de responsabilidad parental es que van a ser fijados de acuerdo a la necesidad de desarrollo integral y autonomía progresiva de los niños. Eso es una cosa que es aparte del mecanismo en sí de pago. Pero eso, ¿cómo se baja? ¿A qué se refiere? Que ya no se va a poder ocupar como argumento la posición social de la madre ni su lugar de habitación u otro. O la comuna donde o la viva, comuna, sino claro. que cuando uno dice, por ejemplo, desarrollo integral, tiene instrumentos que son del mismo Estado para poder decirlo. Por ejemplo, la canasta básica. Exacto. ¿Cierto? Esos son criterios que son fijos. ¿Cómo tiene que alimentarse un niño? Así ¿Tiene que vestirse todos los y meses? segundo, a propósito de las detenciones. Ah, y eso sí que estaría bueno. ¿De las? De las detenciones. Detenciones, ya. ¿Cómo opera eso? Como esto había sido siempre un problema que se había considerado como una cosa de segundo orden, ¿cierto? Como que hasta era medio feo decirla, que no se hablaba mucho. Fíjate que se había creado la posibilidad de la orden de detención y de reclusión domiciliaria nocturna total por no pago de pensiones de alimentos. Pero faltaba un trámite, que en este tipo de cosas es todo. No se les había incorporado al registro de prófugos. Y por lo tanto, ejemplo concreto, a menos que el mismo deudor con orden de detención pendiente le hacen un control porque va a exceso de velocidad. Estos controles que mostramos, estas fiscalizaciones que mostramos todos los días. A menos que el mismo le dijera al funcionario policial y sabe que además yo tengo una orden de detención pendiente, el funcionario no tenía cómo saber porque no estaba en la lista de prófugos. Y por lo tanto, a partir de la vigencia de la ley, entran al registro de prófugos, haciendo más efectivo ese es un avance también. Faltaba ese detallito, ¿Y funciona el sistema de comunicación de los datos? ¿El registro de prófugos? Sí. Yo creo que porque el Banco Unificado todavía está dando jugo. Es el Banco Unificado de Datos de Fiscalía, Ya, que es el sistema operativo ¿Y de Carabineros. ¿Y Carabineros tiene esto? Tiene su registro de prófugos. O sea, esto que hacemos nosotros todos los días, demostrar las fiscalizaciones, Podría claro, ahí aparecer. se ve, Podrían aparecer varios ahí en esas mismas fiscalizaciones. Que se vayan y deteniendo. una tercera cosita Mira. antes de entrar al mecanismo. Perdón que me alargue, pero, No, a pero qué propósito de lo que importante, decíamos, sí. hay muchas mujeres que están esperando esto. Sobre la rebaja. Sí, Sobre la pues. rebaja. Muchas veces se ha ocupado como mecanismo el depositar 10 lucas de un monto que es mucho más alto. Exacto. Para decir, no, pero si deposité ante el Exacto. juez. Para el registro de deudores y para el mecanismo de pago efectivo se considera tanto el monto incumplido total, es decir, no pagó nada, como el monto incumplido, es decir, pagó solo una parte. Porque los niños no comen, los niños no dejan Medio pan, no medio comen sándwich, medio pan, los niños comen almuerzo. Ministra, ¿y qué pasa ahí con los pagos directos? ¿Cómo se regulan los pagos directos que a veces se pagan y a veces no se la pagan? solicitud de rebaja. Ya. ¿Cuáles son los pagos directos? Son cuando no se hace, me imagino que se refiere a cuando... Como para que no pase la plata por ti porque tú haces mal uso. Entonces ya. va Directo, ya. O va sea, directo paga a pagar el colegio. claro, paga el colegio, paga Eso el... se acreditan ante tribunal. Ya. Se pueden acreditar ante el tribunal. Y para solicitar ¿Y tienen rebaja reajustes? de pensiones no van a poder estar inscritos en el registro. Sí. Es decir, el que está inscrito en el registro, el que debe, primero tiene que solucionar la situación de la deuda y luego pedir rebaja, porque era una forma de hostigar y de estar De maltrato, desestimando sí, claro. a las mujeres y de que en el fondo desistieran del proceso Sí, judicial, porque hay claro. muchas que lo iniciaron, pero en algún momento lo abandonaron, porque Es que francamente... es demasiado, claro, Ya, demasiado engorroso, y lento. respecto rinden. a los, Se rinden. a los pagos directos y cómo se define en el fondo el monto de la pensión.
Los pagos directos que tienen que ver, por ejemplo, con las cotizaciones de salud, con la matrícula del colegio y otras cosas, esas cosas se deben acreditar ante el tribunal. ¿Y cómo se reajustan? ¿Tienen reajuste también? Tienen reajuste, ¿No pueden tener el mismo reajuste del colegio? Pues claro. Por eso hay que acreditar que el colegio ajustó la matrícula, por ejemplo. Perfecto. Y lo último, sí, que es respecto a lo mismo que decía respecto al reajuste y el cese. Para definir el monto de ahora en adelante, para las demandas que vengan en adelante, se va a tasar y valorizar el trabajo de cuidados no remunerado que hacen las madres. Ay, en serio, eso está buenísimo. Eso se va a incluir en la fijación del monto. Por supuesto, y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa hora extra, o sea, esas horas son horas trabajadas también. Se van a valorizar. Se van a valorizar y está incluido en la nueva ley que a la hora de fijar el monto de la pensión de alimentos, los tribunales deben considerar también la carga de trabajo no remunerado. Y todos estos cambios tienen una visión de cuánto ha cambiado las cosas en la práctica, algún tipo de medición. Lo pregunto porque conversando con varias personas que viven este tremendo problema, siguen viendo, por ejemplo, en medidas que son malas, ¿verdad? Como hemos visto en muchos casos para las pensiones, los retiros. Muchas mamás que me han dicho, oye, yo con los retiros fue la única manera en que le pude sacar la plata a este desgraciado. Así, o sea, ahora las mamás, la mayoría, se van a salvar con los retiros. Entonces me decían, mira, yo sé que me estoy castigando mi pensión, pero en el fondo, sacándole la pensión a él, estoy recuperando algo de lo que me debe por tanto tiempo. Entonces, ¿cuánto yendo al mecanismo de pago, lo que se establece en la ley es que incumplidos los 3 meses, tenemos una primera etapa que es el congelar la deuda, o sea, congelar la cuenta, perdón. Es decir, paga o no puedes hacer otros trámites bancarios. Si no se paga, pasamos al mecanismo de pago especial. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal ordena el pago desde las cuentas bancarias, cuenta RUT, esto aplica para grandes y chicos, la gran cuenta corriente Visa Gold Premium, qué sé yo, Golden Premium. Y la cuenta RUT, Banco Estado, que tenemos la mayoría. Y se va a poder ordenar el pago. Si todavía eso no alcanza o no hay nada, se puede, y como mecanismo de último recurso, o sea, última ratio, último hombre, como dirían en el fútbol, poder acudir a las cuentas de capitalización individual de las AFP. Pero quiero ser muy clara con esto, con topes. Sí, pues. ¿Por qué con topes? Porque se va a ir restringiendo la posibilidad de cuánto se puede sacar de la cuenta de AFP conforme el deudor esté más cerca de jubilarse. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser todos nosotros los que vamos a terminar pagando la jubilación del papá a través que de no una pensión cumplió. Garantizada universal del deudor. Y por eso hablamos de que antes de emprender nuevos caminos respecto a la garantía pública desde el Estado de la pensión de alimentos, primero tenemos que agotar los recursos para que el deudor pague, porque si no somos todos, ahí sí que pagamos. Pero qué bueno que se persiga en distintas partes hasta que cumpla con los niños. Oye, ¿cómo se hace? Hartas preguntas tenemos, una pausa cortita y saber cuándo entra en vigencia, qué va a pasar con esta nueva ley. Ya estamos de regreso, no se vaya.